El fútbol no empezó en un estadio, nació en las calles, en los relatos de papá y en los abrazos con desconocidos. Aquí no se habla de estadísticas, aquí se habla de lo que hace temblar el corazón. Bienvenidos a Donde Nacen los Hinchas, un podcast de hinchas para hinchas. El día de hoy nos encontramos con un apasionado por el fútbol que también pudo llevar otra de sus grandes pasiones como la fotografía a este deporte. Ha trabajado en diferentes equipos como el Once Caldas, el Envigado, el Nacional y ha podido estar muy de cerca con los jugadores, que creo que es un sueño de muchos de nosotros como hinchas. Estamos con Juan Andrés Restrepo. Juan, ¿cómo Parcero, estás? ¿cómo está? Mucho gusto. Muy ¿Todo bien, ¿y bien? vos? Ahí faltó Envigado, que Envigado es mi casa y yo soy canterano, pues. Sí, Sí, digamos, pues, como para hacer la aclaración, con la gente del Once no trabajé directamente, pero sí muy buena relación, pues, con ellos y con todos. sí. Pero, sí, trabajé en Envigado, en Nacional directamente y ya, pues, por fuera del fútbol con muchos otros jugadores y organizaciones también. Qué chimba pase, porque aparte has tenido pues como la oportunidad de estar cerca de muchos jugadores ahí en tus redes sociales, uno también puede ver como a esos ídolos de todos que les has podido tomar fotos, como a Messi, a James Rodríguez, a Luis Díaz, a muchos jugadores que para muchos son ídolos a nivel mundial, ni siquiera solo acá en Colombia, sino a nivel mundial. Entonces también eso es muy bacano. ¿Y cómo llega el fútbol a tu vida? O sea, ese primer acercamiento que tuviste con el fútbol, ¿cómo fue? ¿Tu papá te llevó al estadio o con los amigos del colegio, de la cuadra? ¿Cómo llega el fútbol allá a tu vida? No, parce, yo creo que yo desde que tengo uso de razón, eh, pues el fútbol es algo de mi... Pues yo mis primeros recuerdos son jugando fútbol y yo me crié en una unidad y al frente había una cancha de barrio, entonces en Envigado. Y yo pues siempre, pues como que mi infancia siempre fue fútbol. Fútbol, fútbol, yo jugaba, tuve una época en el colegio en el que entrenaba en tres equipos, entonces entrenaba en la selección del colegio, después del colegio. De ahí a las 5 en el equipo que entrenaba en la cancha del frente. Y de ahí en el polideportivo, en una escuelita, pues como que sí, siempre el fútbol fue muy, muy presente en mi vida. Entonces no, y tuve un primo que fue el que me volvió pues como muy hincha, que él nos molestaba y pues otro primito de a mí, un primo mayor, y nos decía como eh, tiene que aprenderse la formación o por ejemplo, para este mundial, eso me acuerdo, por ejemplo, para el Sí, mundial de Alemania, sí, como Colombia no juega, usted tiene que escoger una selección a la que le va a hacer fuerza. Y él decía, yo soy hincha argentina, entonces yo dije, yo también. Pero mi otro primo sí era más hincha de Brasil. Entonces, pues era como muy raro. Y, y sí, parce, pues, no sé, yo creo que el fútbol es una cosa muy linda y tengo una frase que no es mía, sino de un amigo, de Tiago Aristi, que también se mueve pues en el medio del fútbol. sí, Y que yo se la escuché a él alguna vez y a mí me marcó mucho. Yo siento que el fútbol es su gente y los amigos que deja. Pues como que más sí. que eso, pues más que jugarlo, más que lo que pasa, es como todo el entorno y todo lo que hay alrededor del fútbol. Eso me parece muy bacano. Qué chimba pase, no, ahí es muy importante como tener claro eso también porque muchas veces el fútbol la gente lo ve como algo banal y como algo que no aporta nada en la vida y en realidad yo creo que los grandes amigos de la vida de uno están ligados al fútbol también y a cómo uno lo ve y cómo lo percibe y logra llegar pues como a tener esas relaciones y esos acercamientos con personas. Vos me imagino que dentro del fútbol tenés muchos amigos porque como trabajaste ahí pues un tiempo, entonces también tenés amigos que son muy metidos dentro del fútbol, jugadores o directivos o periodistas, otros. Y cuando empezaste como hincha, me contabas ahorita que eras hincha del Once Caldas en un inicio, pero que por tu trabajo y por todo lo que has hecho, pues de estar ligado a otros equipos, como que un poquito se desdibuja esa figura del hincha de un solo equipo, sino que simplemente ya empezás a ver el fútbol de una manera distinta y más general. Cuando vos empezaste como a ir al estadio, ¿qué era eso que sentías cuando entrabas a la cancha? Parce, yo tengo un recuerdo muy, muy vivido, como muy lúcido, pues como muy,
un recuerdo que a mí me marca mucho y es la primera vez que yo vi la cancha, que uno sube las escaleras y sale y vi la cancha. Y eso fue en el Atanasio, en un partido Nacional versus Once Caldas. Me llevó quien en ese momento era mi padrastro, que es el papá de mi hermana. Y me acuerdo de eso, no me acuerdo de nada más del partido, no me acuerdo en qué año fue, pero es ese recuerdo y como que yo vuelvo a él cada vez que voy al Atanasio porque fue más impactante, pues como entrar y ver la cancha desde esa Que se posición. abre así O como sea, ese mundo, como... sí, y no, pues es que desde muy pequeño a mí me familiarizaron con el estadio. Entonces, por ejemplo, mi primo nos lleva a los entrenamientos, o así. También recuerdo un partido acá de Once Caldas contra Medellín. El partido quedó 3-2, pero no me acuerdo, creo que el Once perdió. Y mi primo me entró al camerino porque él jugó, pues como que jugó, no llegó a profesional, pero sí entrenó como con el equipo profesional. Sí. Y él me llevó al estadio y nos entraron al camerino y me entraron al camerino. Yo salí de la mano de Dairo y viví como todo eso. Después del partido entramos al camerino, como de pequeño y como vivir eso, pues, ¿sí me entiendes? Entonces, Sí, ¿qué sentí yo? No, yo creo que uno siente, y eso en esos días lo leía que lo dijo Davosene, dice, y es que como que la gente que no tiene ni idea de fútbol vive más feliz y vive más tranquila como en su día a día. Pero que la gente que no es hincha tampoco nunca va a ser tan feliz como el hincha lo lo puede puede ser. ser. Si, pues, parce, por ejemplo, yo no sé, porque yo no puedo decir que de pequeño era hincha, pero en su momento, cuando yo trabajaba en Nacional, me decían, pero usted qué hincha es, y yo de Nacional. Yo me levanto todos los días a las 5 de la mañana trabajando con el único objetivo de que Nacional quede campeón. Eh, pues de Sí, quién soy, de Nacional, pero es que usted es hincha de los, yo sí, marica, pero ¿a quién le hago fuerza y con quién? Pues Nacional. sí, Entonces uno de los goles que yo más he celebrado fue el de Candelo de mitad de cancha al al Tolima. Tolima, porque fue como ver eso, como un gol tan imposible, como que íbamos a quedar campeones, como que, uy, marica, yo desde que trabajaba en el fútbol siempre había soñado como con querer ser campeón y como que eso se estaba dando y como, parce, Sí, ese gol pero lo celebré mucho, o sea, fue, entonces, no sé. Por ejemplo, otro gol que recuerdo que celebré mucho fue el de cabeza de Jerry Mina en el Mundial del 2018. Estábamos en un bar en Provenza con los de la universidad y, y también me el gol a acuerdo Inglaterra. el gol de Inglaterra que fue como en el último minuto de Sí, cabeza. Ese gol también lo celebré mucho. Entonces, no sé, parce, pues como que ¿qué siente uno yendo al estadio? Yo creo que uno siente muchas cosas dependiendo del partido, dependiendo del momento. Pero son cosas que uno solo puede sentir estando como en la cancha, pues como viviendo eso en ese momento. sí, sí, así es, parce. Yo creo que has cumplido el sueño de muchos y es tener cerca a Messi, ¿cierto? Que Messi es una de esas figuras preponderantes en el mundo del fútbol que yo creo que vos vas a cualquier rincón del mundo y saben quién es Messi y saben quién es Cristiano. Creo que es de los dos de esta época que puede pasar. En otras épocas pasó con Maradona, con Pelé de pronto, pero en esta época yo creo que son los dos que son más mundiales y más universales. Y digamos ahí un hincha como vos, porque aparte me decís que sos fanático de Messi, ¿qué sentiste esa primera vez que lo viste ahí al frente? O sea, cuando vos tenías a Messi al frente, ¿te dieron nervios, te dieron ganas de ir a abrazarlo, pedirle una foto, darle las gracias? Porque muchas veces uno a esas figuras lo único que quiere es agradecerles, porque le han dado tantas alegrías a uno que uno solo quiere, marica, muchas gracias. Parce, sí, pues yo digamos a Messi, yo no he podido hablar con él, ni, digamos lo he visto de muy cerquita, pero pues como que estar así, no. Y yo siempre he dicho que yo a él no le pediría una foto, sino que le pediría un abrazo. Pues, obviamente, cuando nos estemos dando el abrazo, pues nos toman una foto, pero como que yo no, o sea, como que no es ni un autógrafo, ni nada de eso, sino que es como, uy, poderlo abrazar, es como mi sueño más grande.
es muy difícil, pues. La primera vez que yo lo vi fue hace poquito, en realidad, fue el año pasado, y digamos el trasfondo de la historia es muy bonita, porque salimos del último partido de eliminatorias en Barranquilla, varios fotógrafos, o sea, nos quedamos hasta el final, y como el sector alrededor del Metropolitano no es tan bueno, Sí, pues no. es como, hay que tener como cuidado. Y el transporte que habíamos contratado no llegó. Entonces fue como, parce, ¿cómo nos vamos a devolver? Y llevamos pues las maletas con los equipos y toda la cosa. Entonces, como que vámonos caminando todos y cogemos taxi, pero que estemos siempre todos juntos. Y empezaron a hablar de la vez que cada uno había visto a Messi, en los momentos que cada uno había visto a Messi. Y cuando llegaron y me preguntaron a mí, yo les dije, no, es que No lo he yo visto. no lo he visto. Entonces fue como, marica, pero ¿por qué? Si usted tanto tiempo, y yo les dije, no, pues es que la verdad como que sí fui muy fanático, pero una cosa es trabajarlo y otra cosa es Con el fanatismo y eso. pues, y yo les dije como, parce, nunca hice la gestión, eh, no sé, como que por mi trabajo en Nacional, pues como que me metí muy de lleno, yo quería ir a Qatar y en ese momento pues como lo económico y como lo del trabajo y todo eso no se dio, entonces fue como parce, pues no, nunca hice la gestión, la verdad. Y como que yo entendí que había sido un sueño que yo ya había enterrado, pues como vivirá en la memoria. Y a mí me quedó sonando eso como de, yo podría hacer la gestión, pues digamos, no está tan difícil, Miami es allí, hay vuelos baratos, cierto, como que todo se hilaba. Y ahí salió un partido amistoso en Miami, de Argentina con Venezuela, yo viajé al partido y ese día Messi no jugó. Entonces cuando yo iba camino al estadio, salió como el comunicado de que Messi no iba a jugar. Y yo, mierda. Entonces, como que también es como parte, por más que uno lo intente, No se va a lograr. si no se va a dar, pues no. Y jugaban al otro día contra el Atlanta. Y justo ahí yo me volví muy parcero de uno de los audiovisuales de AFA. Y hablando con el man me dijo, como yo creo que el man juega mañana. Y ahí lo mismo, moví como los contactos, hice todo el tema para la acreditación del Inter y pude ir y al otro día fui pues a ver al Inter para poder cubrir el partido y ese día sí jugó y cuando yo me senté como en la silla, pues como donde ya era mi posición, le pregunté a un man como cuál es la dinámica, ellos dónde calientan, ellos qué hacen, el man me explicó, yo me senté, me quité la mochila y ya empecé a llorar, weón, porque era como, ya no hay nada que pueda pasar y sí lo voy a ver. Y cuando el man salió, yo temblaba mucho, pues era como, la primera vez que, como eso de tantos años y uno como que no se lo imagina, a mí sí personalmente me tocó mucho. No es algo que me haya pasado con ningún otro jugador, Solo Messi te ha solo Messi. generado. O sea, y que yo temblara y que como que yo decía, ¿qué es esto? Me pasó mucho con, como con cubrimientos donde era como el estrés, pues como marica, este video tiene que salir perfecto, entonces como que van a cobrar un penalti, entonces que si me enfoque o que si, o sea, como que me asustaba, pero era como por el Pero el material estrés que del tenía, trabajo, sí. exactamente, que tenía que salir. Pero lo de Messi, parce, yo no, yo temblaba y yo lloraba y era como, uff. Y mi socio, pues, con el que yo trabajo, él estuvo en su momento, como yo trabajaba en Nacional, él quedó como muy al frente de todos los clientes y de todo el cubrimiento. Y él estuvo en la final de la Copa América. Y él me dijo, parce, cuando Messi salió a calentar, yo lagrimeé mucho. Entonces, como que sí, es diferente. Qué chimba, parce, eso que me contas porque creo que es algo que solo genera el fútbol y lo puede Sí, llegar a generar un futbolista de ese calibre, pues. Digamos que hay muchos futbolistas que nunca te van a generar eso, pero un futbolista de ese calibre, sí. ¿Cuál otro futbolista vos crees que de pronto te puede pasar
algo similar a lo que te pasó con Messi, de la historia, no tiene que ser pues reciente o... No, yo creo que no sería un futbolista, sino más bien un momento. Yo tengo un sueño que es ver, porque en su momento no lo pude hacer, porque también estaba muy junior en esto, y yo quiero ver a River campeón de la Libertadores. Y estuve en Lima en el 2019 y fue como la remontada en 2 minutos de Flamengo. Sí, Entonces fue como sentir eso que hablábamos que solo lo genera el fútbol. Y yo decía, puta, estoy viendo una final de Copa Libertadores en la cancha con los jugadores al frente y no estoy feliz. Pues, o sea, sí, muy bacano y como que uno sí lo disfruta, sí, pero sí era pero como, como el resultado no fue el que vos exacta, querías, pues como que yo tenía unas expectativas de hoy voy a ver a Juanfer Quintero levantando la Copa Libertadores como colombiano, Borré había hecho un gol, entonces, marica, como que vuelve lo mismo, o sea, como cuando iba camino al estadio y Messi no va a jugar, es así esté todo, muchas veces la vida y el fútbol es así y no se te y da. que ese se esfumó en 2 minutos, pues ese Exactamente. fue No, una inspiración de claro, Gabigol ahí punchado. que vos ya estás con todo, parce, como la foto de la celebración, o sea, ya es que minuto Sí, 90 ya. parce, la foto de la celebración, y vos ya tenés la cabeza en otro, como en otro momento, y fue puta, River perdió. Uy, marica. Incluso de esa final hay una historia muy bacana que lamento mucho como no haber podido quedar con el contacto del man y fue, nosotros estamos sentados en como donde atacaba River, como Sí, decir en Oriental, y estamos en una línea de fotógrafos. Cuando Flamengo hace el segundo gol, se para un fotógrafo brasilero y el man de la alegría, pues y como de lo impactante, el man tiró las cámaras a la cancha. Pues el man como que tenía una cámara acá y otra cámara, y el man como que ve el gol y como que parce, y el man se paraba y levantaba los brazos y como que el man, no lo podía marica, creer. y como que no tenía a quien abrazar porque estaba rodeado de pura gente de River. Es como que el man como que no sabía qué hacer, pero lo que le estaba pasando era impactante y con razón. Y yo me paré y lo abracé, como parcero, bien, y el man era como que el man me abrazó como tan, es que man, todo me pongo arrozudo, Sí. güey, porque el man me abrazó como parce, nadie sabe lo que yo estoy sintiendo en este momento. Y eso me pareció muy impactante, güey, porque al lado podía estar alguien muy triste en ese momento. Sí, claro, inclusive eso lo hablaba con otro de los invitados y es que por eso uno a veces tiene que ser tan respetuoso porque vos puedes estar en la euforia más grande de tu vida con la felicidad aquí arriba y el del lado tuyo puede estar en la peor tristeza, entonces es como tratar de respetar siempre eso porque no sabes cómo va a reaccionar la otra persona, ¿cierto? Y parce, me parece muy bacano eso que me contás, porque a pesar que vos sos hincha de River, mira que vos, como esa Sí, empatía que tuviste con claro. el man, fue, este man necesita abrazar a alguien, yo me voy a parar y lo voy Sí, a claro. abrazar. Sí, total. Y yo creo que, yo creo que el fútbol es eso. Pues yo no sé, pues como que yo veo la visión del fútbol, la veo de otra manera. El fútbol tiene, sí, tiene muchas cosas, pues, Y mueve muchas pasiones y que todo y el mundo no las maneja de la misma manera, digámoslo así. Es complicado a veces que... sí, entonces lo que vos decís del respeto es muy importante, pues, y yo trato, digamos, desde lo gráfico, yo trato de manejar eso, parce. Pues a mí Sí, me piden mucho trabajo, pues hay un medio con el que yo trabajo y él me decía, como, parce, mándeme fotos de jugadores llorando, jugadores, porque eso es lo que vende, o sea, como de jugadores tristes. Y yo siempre, no, eso no, pues eso no va como con lo que conmigo. yo percibo, no, eso no va. Sí, ¿Sí me no. entiendes? Entonces es como, yo no, pues como ese tipo de amarillismo, no. Y sacando a Messi, ¿cuál es la mejor foto que vos decís que has tomado en el fútbol? Que vos decís, esa foto que yo tomé ese día por el contexto, por lo que pasó, por lo que representa, o porque simplemente es el jugador que más me gusta después de Messi. Porque obviamente si yo te pregunto directamente cuál es la mejor, seguramente va a ser una de Messi, que es tu gran ídolo y que es esa persona que hiciste hasta lo imposible hasta que lograste verlo, ¿cierto? Pero aparte de Messi, ¿cuál es como esa foto que vos decís, marica, este día yo salí del estadio más feliz que nunca? No, parce, yo no.
Pues yo no tengo eso, y es más, si vos me preguntás cuál es tu mejor foto, yo no sabría decirte si la de Messi. Pues no, yo trato de que todos los partidos sean mejores que el anterior, independiente del que sea. Pues yo tengo unas fotos que son muy brutales de Envigado, pues yo tengo unas fotos que son muy brutales de Leones y de Nacional y de River, pues sí me entendés, Sí, sino que te pero lo pregunto más como en el contexto no de la foto como tal, de técnicamente y de lo bonito que te puede haber quedado, sino como cómo te pareció a vos ese momento, qué te generó, o sea, como esa foto que te generó algo más que las otras, a vos como persona, no tanto como el fotógrafo, sino como persona, que vos decís, por ejemplo, le tomé foto a James celebrando un gol de la selección Colombia y para mí fue un momento porque yo estaba también feliz por esa celebración, o sea, ese tipo de cosas es a lo que me refiero. no, yo tengo una, déjame jugando baloncesto, porque al man Sí, le gusta pues como que su hobby es el baloncesto él lo pone ahí en redes y a me veces, sí. parece que es una de las fotos como más raras, más icónicas, también por la intimidad, por cómo se dio el contexto. eh, entonces es una foto que incluso en un partido que nos vimos, yo le pedí que me la firmara. Entonces tengo una foto que es de él jugando baloncesto, pues, que me parece que, sí, o sea, fotos de James puede tener mucha gente en el mundo, listo, y Sí, muchos fotógrafos pueden tener muchas fotos de James jugando, sí, en pero internet hay jugando infinidad. baloncesto creo que deben haber pocas, ¿cierto? Sí, Y en ese momento tenía el pelo morado, pues, como en un... sí, Entonces, esa foto me parece muy, muy icónica, pues, de James jugando baloncesto. qué bien, Eh, parce. Y ahorita me contabas pues que ya como ese equipo que disfrutas ver, porque lo ves desde otra perspectiva, River, que es como Sí, tu equipo, del que sos hincha pues en este momento, porque lo puedes vivir desde el lado del hincha, porque los otros los vivís ya desde conocer el contexto, desde otras formas. Entonces, cuando vos ves a River en este momento, ¿vos ves como a ese niño chiquito que fue hincha o simplemente ya lo vivís también desde la tranquilidad que te ha dado el tiempo como fotógrafo y como persona que ha pertenecido al fútbol y vivís el fútbol distinto con River o sigue siendo ese niño hincha? no, yo creo que ese niño hincha. Lo que pasa es que yo de pequeño no era tan hincha de River. O sea, cuando nosotros o sea, yo siempre fui muy seguidor del fútbol argentino. Creo que por el contexto y todo lo que significaba el fútbol argentino en Colombia, ¿cierto? Sí, Y por los colombianos en River, yo como que seguía mucho a River, pues, ¿sí me entiendes? Como que esas... Y precisamente mi primo, cuando él me decía que yo te contaba, pues, que tenía un primo que nos hacía como escoger selección para el Mundial, sí, porque Colombia no iba al Mundial, yo le decía como dónde juegan los jugadores de Argentina. Entonces a mí me gusta Argentina. Entonces como en ese contexto del 2006. Y era como, a mí me gustaba mucho Saviola, me decían, no, Saviola es de River. Y Crespo, no, Crespo es de River. Y Mascherano, Mascherano es de River. Ah, man, entonces yo yo quiero soy ser, de pues yo River. quiero ser de... Sí, sí me entiende, porque es que los jugadores de la selección eran de River, pues. Sí, Y luego, pues cuando Falcao, ya a mí me gustaba mucho, pero sin embargo disfruté mucho a Román, o sea, veía muchos partidos de Boca porque me encantaba cómo jugaba Román. O sea, como que el ser de River, desde este lado, pues no, en ese momento y desde la inocencia, no era odiar a Boca, ¿sí me sí. entendés? Sino que era como, pues a mí me gusta River, pero me pasa lo mismo en este momento, pues a mí de España me gusta el Atlético, pero pues quiero que gane el Barça, pues como que no quiero que pierdan Sí, los no, no, otros, no odias pues a otro equipo simplemente porque sos hincha de uno o te eh, gusta uno. exactamente, sí, y creo que uno de los audiovisuales que yo más admiro se llama Brian y es el audiovisual de Boca. Y el man pone unas fotos y yo le pongo, uff, marica, qué chimba, pues, qué brutalidad. Y quisiera ir a la Bombonera a tomar fotos, obviamente al Monumental también, pero entendiendo como todo ese contexto. Y mis amigos de River son como, hey, ¿qué te pasa, ¿Cómo huevón? así? O sea, yo tengo una, pero es una de mis mejores amigas de la vida, Sí, que ella es de River
Y cuando yo fui a Argentina y me quedé como un mes largo en la casa de ella, me dijo, no, yo a la Bombonera no te acompaño. ¿Para qué quiere ir a la Bombonera? No, nada tiene que ir a hacer allá. Esa cancha, eso no. ¿Sí me entiendes? Entonces, Sí, entonces, de pronto también por lo que yo he vivido en el fútbol sí, claro, lo y de vivís pronto mi distinto. formación, pues y de pronto de chiquito lo vivo distinto. Es más, yo tengo unos amigos que son hinchas del Pereira y yo les decía en su momento, yo le hice fuerza al Pereira para que ganara, Sí, porque me parecía que un equipo histórico y con todo el contexto, ojalá ganara algo. Y no, pues eso no quiere decir que yo como siendo el 11 tenga que ir al Pereira. Y esto puede ser muy tibio, pues, como para el contexto de lo que es ser un hincha. hincha, Sí, ¿cierto? sí. Porque uno quiere que pierda el rival. Y es como, sí, quiero que el rival pierda, pero ya llegaron a la final y ya están. Y es como, muchas veces yo le digo a la gente, ojalá en Colombia la competencia fuera por quién gana más títulos, como es en Brasil, y no por quién gana un título. Porque aquí, por ejemplo, no sé, Junior iba a ganar la Sudamericana y todos los equipos son, no, marica, que no se la gane, porque es que, fue puta, ya Santa Fe no sería el único equipo con Sudamericana. Sí, sí. No, pues marica, antes eso tiene que pasar para que crezcan y que ya la pelea no sea quién ganó Sudamericana, sino quién tiene más Sudamericanas. O es que, si me entendés, pues, Para que haya un crecimiento pues del deporte y como tal y de la competitividad. exacto, yo lo veo así. Entonces era como que el Pereira gana, el otro año tiene que ganar Once Caldas. Pues como Sí, sí. que a mí me Lo ves parece como, como mejorarnos entre que ahí todos. es donde uno dice de pronto un poquito y el chiste como lo de Antioquia Federal, pero eso pasa en Medellín. O sea, Medellín llega a una final y Nacional está obligado a llegar a una final. Y Sí, Nacional llega a una final y los de Medellín, y vos ves así en los últimos 3 4 años y es como todos están en las finales. sí. Y es más allá, porque yo soy de los que piensa que una final se gana o se pierde, pero tenés la capacidad de la competencia De que tenés de que que es que llegar. tenemos que llegar. Y Sí. eso hace que el fútbol antioqueño, por eso es lo que es, y que los equipos de Antioquia son lo que son, y que Medellín como ciudad es una ciudad reconocida a nivel continente como una ciudad importante para los torneos internacionales y que siempre está en torneos con Conmebol. Y vos Sí. te pones a ver y sí, y de repente Medellín mete unos cuartos de final de Sudamericana y Nacional mete una Libertadores y siempre, yo te digo, ¿cuál es el último año que vos recordás? Que en la ciudad de Medellín no se jugó ni Libertadores ni Sudamericana. Hay que irse lejos. Y entonces uno, 2008, 2009, por ahí. yo no sé, pues yo no, ese Sí. dato no lo tengo, y eso no es normal en las otras ciudades de Colombia. O sea, vos analizar las otras ciudades de Colombia y eso no sucede. Entonces es como, también de pronto desde Medellín normalizamos que aquí este año pueda venir a jugar Boca, puede jugar a River, puede, o Sí. sea, como que siempre está y uno como hincha lo normaliza. Y entonces sí, pues por ejemplo eso fue yo creo que 2017. Santa Fe jugó con Flamengo y yo fui a Bogotá porque venía una amiga que hacía contenido también de fútbol y, y nos vimos y fuimos al estadio juntos, ella me invitó al estadio, grabamos y ella me decía, pues como que cuando vieron, siempre pensaron que cuando conocieran Colombia pues iban a venir a Medellín. Y pues nos vimos fue en Bogotá, pero fue muy bacano en ese momento, Sí. pues. Qué chimba, parce. Y ahorita que hablabas de Riquelme, yo creo que Riquelme es uno de los jugadores que, a pesar que la gran mayoría de los hinchas de River dicen odiarlo, en el fondo ese odio no es tan real. Inclusive hay por ahí como un poema que le escribe un hincha de River que es periodista cuando él se retira, donde él le dice como, pues siempre quise odiarte, pero en realidad no pude, porque jugabas tan bien que era imposible no disfrutar tu fútbol. Entonces, como esa parte que a veces uno no la entiende, y ahí te voy a hacer mojar un poquito, y es que esta pregunta no nos gusta muchas veces como hincha responderla. Te la voy a hacer como hincha de Once Caldas, como hincha de Nacional en su momento, y como hincha de River, aunque como hincha de River ya creo que me dejaste ver a quién escogerías.
¿Qué jugador que haya jugado en Pereira y no en el Once Caldas te hubiera gustado verlo en el Once Caldas? No, de Pereira yo creo que no, No tenés. no tengo ninguno, porque es que además uno dice, sí, un Leo Caso, pero es que vimos a Galván y vimos a Dairo, pues Sí. entonces es como, cierto, obviamente respetando mucho, porque a mí Leo me parece un gran delantero, pues un gran jugador, pero es como, pues como que en su momento, no sé, no, no, Bueno, entonces ahí como hincha de Nacional, ¿qué jugador que haya jugado en Medellín y no haya jugado en Nacional te hubiera gustado verlo con la no, pero camiseta de es que yo Nacional? esa pregunta no la puedo responder como hincha porque, pues, porque yo a Nacional le tengo un cariño enorme, pero pues yo no, vamos, No sos hincha pues cuando como yo no tal. era chiquito, es que ahí ahora tendríamos que entrar en qué es ser hincha. Sí, O sea, sí. yo quiero que Nacional le vaya muy bien y que Nacional gane y todo, Pero no te sentís identificado como hincha de Nacional como tal. O sea, de pero apasionado, de que voy al estadio. No, sí, no yo lo voy al ves. estadio y quiero ver, pero por el buen fútbol que juega Sí, Nacional, pues, pero es que ahí tendríamos que definir, pues, ¿sí me entiendes? sí, sí, Qué sí. hace una persona hincha? Sí, sí, Entonces es sí. como, no sé, pues, o sea, mi suegro es muy hincha de Nacional y mi novia es muy hincha de Nacional, mi cuñada es muy hincha de Nacional y yo Nacional lo quiero mucho y le agradezco enormemente como institución y yo quiero que Nacional gane, pero pues yo no sé, o sea, yo no, también por respeto a las personas que han sido hinchas en todo momento y que han dejado y que han hecho sacrificios por Nacional, Sí, pues decir que yo soy hincha Nacional, eso también sería un irrespeto para para pues, ellos. una persona que, digamos, deja de mercar por comprarse su camiseta. Sí, Eso es un hincha, pues, ¿sí me entendés? sí, sí. Yo eso, yo creo que yo no lo haría por Nacional. Creo que no lo haría por ningún equipo en este momento. Entonces también hay que guardar como ese Pero respeto. quizá lo hubieras hecho por Once Caldas en su En momento. su momento, creo que de pronto lo hice, pero era un contexto muy diferente, o sea, era una vida de estudiante, de joven, sí, yo viajaba, pero no habían, digamos, esas responsabilidades y esas cosas que trae la vida con los años, pues, ¿sí me entendés? Sí, claro. Pero, pues, yo responder esa pregunta en este momento sería como, de pronto no reconocer lo que sí hace un hincha de Nacional. Entonces yo no, pues se puede decir que soy seguidor Sí. y todo, pero yo un martes cualquiera no me pongo la camiseta de Nacional. Es más, yo en este momento ya no me pongo la camiseta de Nacional. Tampoco de pronto me pongo la del 11. Pero es porque a mí se me ha perdido mucho eso. Sí. Digamos, en estos días lo hablamos con amigos y yo les decía, yo no recuerdo cuándo fue la última vez que yo celebré un gol de un equipo en Colombia como un gol, Como o hincha, sea, sí. uy, parce, qué golazo. Pero, no sé, pues Pero con River sí te pasa con eso. River sí, con River sí y con River me acuerdo que Sufrís y... el último gol que celebré mucho fue el de Mastantuono a Boca de tiro libre, Sí. porque antes del tiro libre estamos viendo el partido mi novia que es de Boca y yo que soy de River y yo le dije, Mastantuono desde ahí hace gol y ese man es capaz de pegarle desde ahí directo y yo, no, ¿qué va a hacer? Y yo está, o sea, está para que lo haga, pero es que si lo hace es un crack. Y el man hace ese gol y yo, ¡ah, marica! Y como que la celebración. Y cuando me volteé, ella me dice, no, así no, así no, no, así no. Y yo, Sí, y pues como que no me pasaba hace sí. mucho, como que celebraba un gol así de hincha a hincha. Entonces no, pues como que de Nacional, pues no podría responder esa pregunta. Y de River. Sí, digamos que Román, pero pues si hay que sacar a Román, a mí me encantaba Rodrigo Palacio, me encantaba. Y Jugadorazo. Bataglia me encantaba. Y creo que pronto el Pato Abondancieri, que River de pronto no ha sido un equipo tan fuerte en el tema de arqueros y pues el Pato era arquero de selección. Sí, De un pronto, arquerazo. pues, como, como por decir algunos, como que me hubiera gustado. Parce, y en tu top 5 a nivel mundial, pues sabemos que Messi obviamente estaría. Entonces vamos a sacar a Messi. Sí, No, no metamos a Messi. ¿Y cuál sería ese top 5 a nivel mundial histórico que vos decís? Para mí, estos son los que más han generado en mí, independiente de si ganaron muchos títulos, si hicieron muchos goles, si son reconocidos o no.
Independiente de eso, vos puedes tirar a el Fantasma Ballesteros si querés, pues el que querás. ¿Cuál es ¿De ese qué? top ¿De 5 jugadores? de jugadores a nivel mundial? Y ahorita hacemos uno ya del fútbol No, colombiano. parce, pues a mí o sea, lo que yo hice, porque yo no lo vi tan en vivo y en directo, pero lo que vi, y digamos por la edad, me hubiera gustado mucho poderlo ver en vivo, jugando, así fueran las condiciones que lo vio mucha gente, digamos, de las ciudades, a Ronaldo el Gordo. O sea, Ronaldo Nazario hacía unos goles o sea, que es una cosa increíble. Sí, Mm, a mí me encantaba, yo digamos, de Europa, tengo solo dos equipos, el Inter y el Atlético, ¿cierto? sí, Entonces, ya a mí nunca que el Barça, que pues que pues, hubo una moda que a la gente le gustaba mucho el Borussia y todo. No, a ver, el Inter, y incluso el Inter viene pues de unas rachas muy malas, pues. sí. Pero para mí, lo que hizo Adriano, parce, Adriano era un jugador muy bravo. Pues, a nivel mundial es que era muy bravo, pues. ¿Y quién más? Top 3 Michael Ballack es un El jugador alemán. que me gustaba mucho. Steven Gerrard, un jugador que a mí me encantaba. Pues, me, me- me y Lampard. Lampard me parece que era un jugador. Pero se quedan muchos por fuera, Sí, pues, claro, porque por siempre van a quedar ejemplo, por fuera un montón. digamos ahí como que entra, como que yo lo disfrutaba mucho. Iniesta, parecía que jugaba mucho. no, Me parece que jugaba mucho como a lo que a mí me gusta, mejor que Xavi, ¿cierto? Sin decir Sí, que Xavi, pero Iniesta parece un jugador, pues que era un jugador muy top. Pero yo, pues un top 5 así como de jugadores que yo recuerde, lo que pasa es que también hay que entender, pues digamos ese calificativo, yo sé que es muy abstracto, ese calificativo de un top 5 de jugadores en el mundo, pero es que los jugadores no todos los años fueron el mismo. sí, claro. Que podríamos tener una discusión, ¿cuál es el mejor Messi? ¿Cuál le gusta más a usted? ¿Y cuál juega mejor? ¿Cierto? Yo digo, uy, parce, a mí el Messi del 2014, 2015 me parece una cosa, Y hay gente que va a decir pues, que el 2012 porque hizo un el, montón de goles. eso, o el del 2018 porque ya era más maduro y jugaba no tan rápido, sino más estratégico. Sí, entonces, sí, en eso tenés pues mucha razón. Y es muy difícil uno decir 5 jugadores con todos Ah, los que no, ha sí. visto porque uno ha pasado por miles de jugadores que también han sido cientos los que han dicho uno, "No, pues que este man cómo hace lo que hace. Pirlo, Lampard, Gerard, Del Piero, y la lista puede ser innumerable pues. Y en el fútbol colombiano, ¿cuáles son esos 5 que vos decís? Puede ser de los que hayas visto, pues, porque digamos, hay jugadores icónicos que quizá mucha gente los va a dejar afuera porque no los vio, pero que todos sabemos que son de esos grandes jugadores como el Tino, como el Pibe, que quizá puede que no los hayas visto, pero si los viste, pues también, yo gracias a Dios tuve la oportunidad de verlos a los dos en cancha y son muy buenos jugadores ambos. Y ¿cuáles son como esos jugadores que vos decís del fútbol colombiano, esos 5, el top 5 de los mejores que has visto acá? Yo no sé si de los mejores, yo voy a decir el top 5 de jugadores que yo digo, uff, parce, yo voy a jugar a este man. Pues, y, y ahí, digamos, hay que entender el contexto de muchas cosas. Pero para mí está, pues, Dairo, Teófilo. O sea, Teo es un jugador muy bravo todavía, pues, y Dairo ni se diga. Eh, es que se cierra la brecha. Pero John Jader Durán, parce, ese pelado Jugadorazo. jugaba y no, y esa talla y lo que hacía. Juanfer Quintero, pues Juanfer que estuvo en el Medellín y yo iba a ver a Medellín para ver a Juanfer. Eh, pero se me cierra la lista de una, ¿sí Sí, me entiendes? claro. Entonces, porque toca pensarlo bien. Ahí, pues tiene que meter uno. Va a meter un jugador y va a meter tres, porque los tres son arqueros, pero tienen que Sí, estar. Ahí, a mí me parece que lo de Andrés Román es una. Yo creo que es un jugador que no ha tenido tanto,
como tanto, Marketing, ok. sí, pero pues como que la gente, usted le diga a un jugador de Nacional, le van a decir Morelos y todo, pues por lo que, pues por lo que hacen, pues cierto, por su figura de Sí, líder y pronto Román es una persona más pero usted pone a comparar cómo juega Román, pues sí, en su prime, un lateral que te hizo goles y que jugando en la liga llegó a la selección porque, o sea, o sea, tenía que estar, pues sí, a mí sí. me parece pues un gran jugador de los que yo he visto, pues, ¿cierto? Pero No está sé. bien igual, porque es uno de esos jugadores que te generó eso, que precisamente para mucha gente va a ser infravalorado, porque dicen, No, no, ese lateral que sí, hace... lo que pasa es que ahí es como, parce, pues, estás dejando afuera a Magnelli, estás dejando afuera no sé, pues Pero a mí me pasa, por ejemplo, con el top de jugadores del mundo, yo a Pelé no lo meto. Ah, no, pues yo tampoco, porque a mí me Y... parece que en ese, pues eso es mío, en ese tiempo era otro fútbol y la gente no jugaba tan bien, entonces había uno bueno. Pero yo pongo a Riquelme como el mejor jugador que yo he visto y mucha gente dice como, pues, ¿y este man qué? O sea, ni Messi ni Cristiano. Y es Ok. como, pues, para mí Román, y yo tengo la firma de Román tatuada. O sea, para mí Román en el fútbol representó cosas que ni Messi, ni Cristiano, ni Zidane, ni ninguno de esos logró representar. No, porque por ejemplo ahí en ese top 5 no, yo creo que sí tengo que cambiar a Román, que hay que meter a Germán Cano. O sea, Germán Cano era un jugador que yo decía, no dimensionamos el Lo que delantero, es. pero porque uno se queda con los goles. Pues si me entiendes, mira, está Dairo, Galván, eh, Valenciano. no, Teo, Ah, sí, los pues, jugadores. y te estoy metiendo acá, ¿no? Pues claro, porque uno queda como con la recordación pero, y John Hader, pues que también era delantero, entonces termina siendo como un top de delanteros, entonces como que hay que entender uno como, pero sí, Germán Cano, parce, cuando yo veía a ese jugador, yo decía, es una cosa muy Que se brava. podría aplicar ahí como el que te hubiera gustado el Pereira, porque también Ah, él sí, jugó en sí. el Ah, Pereira no, y no sí, jugó en no. Once Caldas. Yo acá no, o sea, acá no lo amo, weón. O sea, Sí. lo amo, lo amo, lo amo. O sea, era un jugador del que yo era realmente fan, pero por cómo jugaba. Y nosotros, pues los hinchas del Medellín, en realidad lo amamos por todo lo que nos dio, a pesar que no pudo traducirse mucho en títulos, pero es un jugador de esos como que te representa en la cancha, que vos te sentís de verdad representado porque está haciendo lo que vos como hincharías. Entonces también es como Sí, celebraba los goles a disfrutarlo. rabiar, o sea, era una locura en todo sentido. Acá no tuve la oportunidad de fotografiarlo y fue de verdad muy, como muy bacano ver en el estadio cómo tachaban el tema de los goles. Eso muy bacano. Por ejemplo, hablando de eso que me arrepienta de no haber podido estar el día que Dairo rompió el récord acá en el Atanasio. Sí, el partido, ese gol también me emocionó mucho por Dairo, pero me hubiera gustado mucho haber podido estar en el estadio y estaba en la ciudad. Pero no fui porque con todo lo que pasa del fútbol era estar metido en una hinchada visitante y hay mucha gente que cree que yo soy hincha de Nacional, entonces que cree que yo me cambié de equipo, entonces este man, oiga, este man doble casaca Mm, en ese momento me dio miedo, o sea, me sí. dio susto y no fui. Y hoy en día digo, puta, ¿Por qué no y fui? yo sabía que ese día él iba a romper el récord, entonces, Bueno. Parce, y en el fútbol hay un tema muy místico que son las cábalas, pero quería preguntártelo ahí no como hincha, sino como persona que trabajó en el mundo del fútbol. Cuando vos ibas a la cancha a tomar las fotos y hacer el cubrimiento, pues, que hacías, ¿tenías alguna cábala como decir, hoy todo me va a salir bien porque hago esto, o me voy por esta calle, o me pongo esta camiseta, o sentías pues como eso, que uno muchas veces como hincha lo siente, que uno dice, me pongo esta camiseta y si gana no me la quito hasta que pierdan otra vez? todavía me pasa, pues tengo muchas cábalas. Sí, yo creo que el fútbol y uno ve mucho eso, ¿sabes Sí, qué? Hay siempre el profe, el último que entra, o sea, digamos, cuando llega un nuevo cuerpo técnico y el último que entraba.
Y uno me pone a analizar a este hueputa. Es Por por ejemplo, caballo. Aldair tenía eso. Aldair era el último que entraba a todo y esa era la cábala. Y cuando pues, de pronto entraba, pronto no les iba bien, o no ganaban, o empataban. Entonces, sí, siempre como con las camisetas, pues como con las camisetas, con los tenis sobre todo. Y hoy en día jugando me pasa, pues mis amigos, yo juego mucho fútbol de cantidad, no de talento. Sí. Digamos, ay, hay que jugar de blanco. Y tengo una camiseta que compré para jugar de Inglaterra, de Beckham. Y no, marica, fui 3 partidos, no metí ningún gol. Cuando normalmente yo no me la volví a poner. Entonces Sí, vuelvo siempre como juego con esta porque con esta hago goles. Es sí. una huevonada, Y pero uno cree que es pasa, verdad. pasa y a uno lo recarga, pero sí, sí. Y uno cree que es No, verdad y se lo digamos que cree. era con la camiseta, como sobre todo como con las camisetas. Ahorita en Lima cogí una que pues en Lima nos fue, digamos, muy bien y jodiendo allá pues con uno de los audiovisuales que tenemos la oportunidad de trabajar y que es muy crack. El jodiendo se puso una gorra y dijo la gorrita de edición, porque cuando yo me pongo la gorrita edito mucho mejor. Y entonces ya voy a editar y la gorrita de edición. Pues estoy en el estadio y no sé, es una huevonada, pero es como que cuando va a grabar la gorrita de edición para que todo y como que pasa pues, pero no, pues hasta ahí llega. Hay momentos en el fútbol que son muy complejos, pero hay otros que son muy felices, ¿cierto? Y nosotros siempre nos tratamos de quedar con esos felices. ¿Cuál es ese momento histórico que vos has vivido, sea en cancha o no, a través del fútbol? Digamos, yo siempre comento lo de la final de la Copa América, que fue mucha alegría más que por mí, por mi papá, por verlo a él muy feliz, por ver a Colombia campeón, porque yo siento que en las generaciones nuevas ese amor por la selección no está como tan arraigado, como si con la generación de mi papá, por ejemplo, ellos aman a la selección, que no es normal ahora todo el mundo prefiere al club, ¿cierto? ¿Cuál es como ese momento que vos tenés que decís, este momento marcó mi vida a través del fútbol? No, marica, muchos. No, yo tengo muchos momentos, pues, y escoger uno, digamos, sería no darle valor, pues, a lo que me ha traído a vivir todas las cosas que yo he podido vivir en el fútbol, pero pues así de pequeño, pues recuerdo muy, primero yo soy una persona y la gente se ríe porque es que yo he dividido el tiempo en mundiales. Entonces, eso fue antes del mundial de tal, eso fue Sí, sí. no, eso está, estamos en el mundial tal. No, pero yo creo que de pequeño, pues muy, cuando el Once ganó la Libertadores, ver a mi primo, que fue como el que nos volvió hincha, y él lloraba mucho. Y él me decía, es que vos no entiendes, o sea, cuando crezcas tú vas a entender lo que esto significa. Porque yo le decía, pero usted por qué está llorando y ganamos. La Pues alegría, sí. es como no, pues como y ver la primera vez que tiraban maicena en las calles, pues era muy raro, pues me acuerdo de eso, me acuerdo mucho de eso, me acuerdo, no, de ahí pues cuando River descendió, eso también pues fue como un boom histórico y me acuerdo en qué televisor lo estaba viendo, en la casa de mi bisabuela, en Chinchina, y eso fue como, uy, parce, y las imágenes de la gente en las tribunas, sin no entender el contexto de que eso se veía venir, de por qué pasaba. Sí. Eh, de ahí, pues, no sé, a mí me marcó mucho, sobre todo por las personas, volvemos a que para mí el fútbol son las personas que hay alrededor de las experiencias y es cuando Nacional iba a ganar la Libertadores, yo vi mucho fútbol y yo le dije a un amigo con el que estudiábamos y en ese momento estábamos viendo Física 2 Física de Campos, y yo le dije, es que Nacional se va a ganar la Libertadores. Y el man, no, eso es muy difícil. Yo le decía, aparte, ese equipo está jugándose. Si no la gana, llega a la final. Y le dije, hagamos una cosa, empiece a vender dulces y póngale quesos y tan. Y, y guárdelo. Y si Nacional gana la Libertadores, con eso de comprarlo de Japón. Y ese man empezó a vender dulces y me decía, marica, pero es que no vamos a ganar la Libertadores. Yo aquí, yo, marica. Y eso pasaban y después del partido con Rosario y Sao Paulo.
Y ese man, pues como que cada 15 días y me decía, estudiando para el parcial, y me decía, marica, ¿será que nos vamos a ganar? Pues que yo no tengo toda la plata, Japón es muy caro. Y ya al final, pues, entre todos los otros amigos hicimos como una colecta y eh, le compramos el tiquete para Japón con un man, parce, eso era como muy complicado, porque era como una agencia de viajes, iba con unos hinchas de un man que conocíamos del estadio, que no los iban a tumbar, y que tenía yo no sé cuántas cuotas para pagarlo, y era como, parce, ya le pagamos, eran como 6 cuotas, pues algo así. Sí, Sí, era porque era de julio a a diciembre. diciembre. Y era como ya le pagamos 4 cuotas, pague usted una y dígale a su papá que le paguen la otra, y tiene el tiquete y ya. Y Y ese arranque. man, cuando le dimos como la noticia y todo, ese man lloraba, y era un man muy grande y nos abrazaba. Entonces yo no lo puedo creer. Pues, ¿sí me entiendes? Entonces a uno también le marca mucho, porque es la gente con la que convivís, Sí, y el claro. fútbol, y el man, yo no sé si él había salido del país. Y era como yo nunca, ni en mis sueños, ni en mi, o sea, ni nadie se imaginó que yo iba a conocer Japón. Y menos por el Y, fútbol. no, y eso es algo que se logra solo por el fútbol y solo porque sos hincha. Y Sí. que nosotros sabemos que el man era demasiado hincha. Y si no, lo mismo, teníamos otro parcero que justo ese año se fue de intercambio y se fue a vivir a Nueva Zelanda. Y Y era de los que llegó. iba a un nacional chico a las 3 de la tarde. Y iba, 2000 personas y iba. Y nosotros decíamos, marica, este man en Nueva Zelanda está perdiendo la Libertadores. ¿Qué hacemos? Y al día de hoy todavía nos duele, marica, ¿cómo va a perder la Libertadores? Este man, pues que la pierda cualquier otro, pero justo el año en el que se va a Sí, sí. intercambio Y ahí ese pasa. tipo de cosas, ¿no? Y perder la final, pues en Lima, vivir lo que fue la final en Lima, eh, pues cada una de las finales acá. Pero cuando yo trabajaba en Nacional, perder la final con Millonarios, eso fue muy duro. Eso fue demasiado, demasiado duro por el contexto, por cómo se dio, por cómo se perdió en los penales. Llegar a la casa, aparte, después no nos podíamos ir del campín porque la gente estaba celebrando afuera. Entonces salimos muy tarde del campín, salimos como a las 3 de la mañana del campín. Y cuando yo me monté al bus, me puse los audífonos. Y como que justo se reprodució una canción como aleatorio y sonó como Miley Cyrus en inglés y así toda emotiva. Y yo eso viendo por la ventana y cuando íbamos saliendo por la ventana, pues yo no sé si eran como unos hinchas y los manes iban como botando la basura y los manes nos hacían así y era como marica, qué impotencia. Y sí, pues sí perdimos y Ah, hay que aguantarla, sí, pues. claro. Y eso fue muy triste. Y yo en el camping no lloré, pero cuando llegué a la casa y me abrió mi novia y ella me abrazó, Y ahí uy, te parce, yo soltaste. me descongelé. Y yo, parce, pasaba por ahí una hora y yo decía, el fútbol es muy injusto. Parce, ya como para finalizar, te quería preguntar, ¿qué es lo que te ha dejado el fútbol a vos como hincha y ya como persona del fútbol? Digamos, yo digo que a mí el fútbol me ha hecho mejor persona porque he aprendido de muchas cosas de la vida cotidiana a través del fútbol. ¿Qué es eso que vos tenés con el fútbol, por ejemplo? No, parce, a mí el fútbol, digamos que yo todos los valores y todo lo que tengo lo aprendí en el fútbol. Desde el trabajo en equipo que lo aplico día a día en el trabajo de alto rendimiento, eh, sobre todo como entender como la élite, pues como lo competitivo. Y adicional a eso, eh, no, yo creo que como la pasión, pues, parce, es que el fútbol, vos vivís muchas cosas por el fútbol que no te imaginas vivir por otra cosa. Pero a mí, no, casi todos los valores, pues, como que uno entiende muchas cosas de la vida alrededor del fútbol. Siempre lo he asociado así, pero sobre todo el trabajo en equipo. Qué chimba, parce. No, muchas gracias por la charla, No, muchas gracias a ustedes. por apoyar el proyecto, porque Un desde que proyecto lo muy viste de una bacano. me dijiste que te Sí, gustaba mucho, que querías no, estar. yo le dije a Entonces, Santi, dígale a ese loco que pues cuando quiera podemos charlar ahí cualquier cosa, muy bacano, sobre todo porque es muy bacano ver como las visiones de el fútbol en la música y pues digamos acá desde mi parte audiovisual y todo eso, que ha sido muy, muy bacano.
Parce, no, muchas No, gracias. parcero, muchas gracias a hermano, ustedes, por de creer en el verdad. proyecto y por todo. ¿Y vos, dónde naciste como hincha? Contanos en los comentarios y hagamos crecer juntos la memoria de la tribuna. Síguenos en nuestras redes sociales y compártelo con tu amigo futbolero. Nos vemos en el próximo partido.